Muy bien, hemos empezado una serie de discipulado que trata del sacerdocio, ¿no? Y bueno, como sabéis, todos somos sacerdotes, ¿verdad? Y sacerdotisas. Sacerdote no es solamente, como cree mucha gente aquí en España, influenciado por la cultura eh, católico-romana. El sacerdote no solamente es este hombre que va vestido como un cuervo y que lleva un alzacuellos, ¿no? Que va vestido de negro, que lleva aquí se llama alzacuellos, ¿no? Sí. Un día voy a venir yo con eso. Oye, ¿sabes que los venden? Me voy a poner una camisita y me voy a poner el alzacuellos para que me digáis reverendo. No, pero el sacerdote no solamente es esa imagen, ¿no? El sacerdocio universal. Cristo inauguró el sacerdocio universal. Entonces, quiero que aprendamos. Yo sé que esta palabra, a veces los domingos son unas palabras más para, quiero decir, más biberón, por así decirlo, aunque es alimento y hay revelaciones poderosas también los domingos, pero quizá los miércoles es más de cuchillo y tenedor, ¿no? A lo mejor Jesús, que está aquí, que está sus primeros pasitos en el cristianismo, pues todas estas cosas se le apalancan un poco, ¿no? Como diciendo, a ver qué es esto, de qué estamos hablando hoy Josué aquí, ¿no? Pero también, digamos que hoy, pues me pongo la chaqueta de maestro, ¿no? Estamos en una clase y yo, bueno, tú y yo estamos a los pies de Jesús aprendiendo y los domingos a lo mejor es más la chaqueta de predicador, ¿no? Pero hoy vamos a aprender juntos, es más pedagógico. Entonces el título, o la enseñanza, mejor dicho, vamos a empezar en Éxodo, ¿no? Vamos a ir descubriendo qué es esto del sacerdocio durante todas estas semanas. Éxodo 28, verso 4, dice, aquí son las instrucciones que Moisés recibe de parte de Dios en cuanto a la ordenación del sacerdocio. Dice, y estas son las vestiduras, o sea, está hablando de las vestiduras con que se van a vestir los sacerdotes. Dice, las vestiduras que harán, el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón, harán vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, el hermano de Moisés, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Entonces, hermanos, esta noche quiero hablar de algo que hemos olvidado algunas veces dentro de la iglesia entre tantos ministerios, ¿verdad? Entre tanto que hacer, entre tantos dones espirituales y ministerios y cosas en las que servir. A veces hemos olvidado algo que no se promociona quizá tanto, pero que el cielo valora más que cualquier título, que cualquier ministerio, que cualquier don espiritual o que cualquier posición dentro de la iglesia. Quiero hablar de algo que he titulado el efod menospreciado. El efod. El efod era una parte de la vestimenta del sacerdote. El efod era la prenda del sacerdote y es la señal de alguien que servía en la presencia de Dios. No podías entrar a la presencia de Dios dentro del servicio en el tabernáculo y luego en el templo sin el efod. Entonces, hoy quiero que nos hagamos esta pregunta. Si estás tomando notas, tú tienes que preguntarte ahí. Luego, seguramente cuando terminemos esta enseñanza podrás responder. ¿Tenemos bien puesto nuestro efod? ¿Tenemos bien puesto nuestro efod? ¿O lo tenemos colgado en el armario mientras estamos quizá persiguiendo mantos ministeriales o determinados dones espirituales? Porque déjame decirte algo con claridad y con amor, y esto es algo con lo que quiero empezar. Los mantos ministeriales, los dones espirituales se quedan en la tierra, pero el efod se lleva por la eternidad. Lo vamos a llevar por la eternidad. En el cielo, permíteme decirlo así, estará allí cuando lleguemos, que estará San Pedro con las llaves, ¿no? Abriéndonos la puerta. ¿O eso creen algunos? ¿No? No sé si estará San Pedro, San Lucas, San Juan, no sé, yo lo que quiero es entrar al cielo como sea, ¿no? Pero allí habrá alguien esperándonos en la puerta cuando tú entres y va a haber, como yo lo llamo, un perchero celestial. ¿Habéis visto un perchero cuando llegas a una casa, no? Y ahí se van a colgar los mantos de apóstol, el manto de profeta, el manto de pastor, el manto de maestro, el manto de evangelista. Tus dones espirituales también los vas a poder colgar ahí.
Pero el efod no se cuelga nunca. Porque con el efod ministramos a Dios. Y en el cielo lo único que vamos a hacer es ministrar y adorar a Dios por la eternidad. O sea que lo que representa el efod no te lo vas a quitar nunca, porque allí ya no va a hacer falta pastores, no va a hacer falta apóstoles, no va a hacer falta profetas, no van a hacer falta maestros, no van a hacer falta evangelistas, porque lo que vamos a hacer por la eternidad es ministrar la presencia de Dios y adorar en su presencia. Y eso va a ser lo más gozoso, la plenitud más grande que un ser puede tener, que es estar en la presencia de Dios. Entonces, quiero que veamos 6 puntos, ¿verdad? Que es rápido. El primero de ellos es: el sacerdocio es antes del sacerdocio. Y ahora vas a entender por qué digo que el sacerdocio es antes del sacerdocio. Cuando hablamos de sacerdocio, muchos pensamos en Aarón, sobre todo los que llevamos más tiempo y conocemos ya todo esto del sacerdocio. Sabemos, y cuando hablamos de sacerdocio pensamos en los levitas y pensamos en la casa de Aarón, pensamos también en el tabernáculo, se nos viene a la cabeza los sacrificios que se hacían de la ley, pero antes que existiera una estructura, ya había hombres que sabían acercarse a Dios. Antes de la ley de Moisés, antes del sistema, antes del templo, del tabernáculo, ya había hombres con corazón de sacerdote. El sacerdocio no comenzó o no comienza con un título, ni comienza con un linaje, en este caso la casa de Leví o la tribu de Leví y la casa de Aarón. Comenzó con personas que entendieron que Dios busca adoradores antes que servidores. Muchas veces es que pensamos que, bueno, hay que servir al Señor, hay que servir. No, el Señor lo que quiere es que tú seas adorador. Él no está tan interesado en lo que tú tienes que hacer, sino en lo que tú tienes que ser. Y Él quiere que tú seas un adorador. Entonces, el altar va antes que el ministerio. Y el corazón viene antes que la función a desempeñar. Y, por ejemplo, ¿quién fue un adelantado en esto? Antes de que se instituyera por Moisés toda la ordenación del sacerdocio, hubo un tal Abel en el huerto, ¿verdad? El primer sacerdote sin templo, por cierto. Abel no tenía templo, ni tenía tabernáculo, ni tenía incensario, ni tampoco tenía una congregación, no tenía un manual de cómo adorar, pero tenía una convicción en su espíritu. Y esa convicción era que Dios merecía lo mejor. Entonces Abel, cuenta la historia y la Biblia en Génesis, que Abel trajo a Dios lo mejor de su rebaño, y eso marcó la diferencia entre su ofrenda y la ofrenda de su hermano Caín. Y no fue el tipo de sacrificio lo que agradó a Dios, fue la actitud del corazón de Abel lo que agradó a Dios. Porque antes del altar físico visible, hay un altar invisible que es nuestro corazón. Y ese es el que Dios mira. Por eso dice, y miró Dios a Abel. Y después su ofrenda. ¿A quién miró primero? A Abel. Y miró Dios primero a Caín. Y después su ofrenda. O sea, Dios siempre mira el corazón, mira lo invisible antes de ver lo visible. La adoración genuina no necesita un escenario, no necesita un tabernáculo, no necesita un lugar de adoración, ni luces, ni micrófonos. Solamente necesita un corazón dispuesto para Dios, un corazón tierno, sensible, un corazón entregado para Dios. Y ese corazón es el verdadero incensario donde sube ese perfume agradable delante de Dios. Otro fue Noé, antes de que se instituyera el sacerdocio levítico. Noé, sabéis que después del diluvio, cuando todo ser vivo fue exterminado, después del diluvio, cuando él pisa esa tierra, una tierra limpia, una tierra nueva, un reinicio total, o sea, una tierra otra vez sin pecado, una tierra sin pasado, podía haber comenzado quizá Noé diciendo, oye, pues me voy a construir una casita, o me voy a hacer un huertico aquí, o vamos a empezar a edificar una ciudad. No. Lo primero que hizo fue levantar un altar. Nada más salir del arca y tocar tierra firme, lo primero que hizo fue levantar un altar. No comenzó su nueva etapa sin antes ofrecer sacrificio al Señor. Y esto es muy bueno. Esto es algo que yo he intentado enseñar también a mis hijos. Siempre que comienzas un nuevo trabajo, que comienzas una nueva etapa, acuérdate de ofrecer sacrificio al Señor.
tus primicias al Señor. Entonces la Biblia dice que el Señor percibió olor grato de esta ofrenda y no solamente al percibir olor grato se quedó en eso, sino que dice que bendijo toda la tierra. O sea, nosotros estamos aún disfrutando de la bendición de ese sacrificio porque dijo, no volveré a destruir la tierra. ¿Sabéis que salió el arco? ¿Verdad? El arco iris. Y esa ofrenda de Noé fue tan grata a Dios que bendijo toda la tierra por causa de ese altar. Entonces, todo lo que comienza con altar termina con bendición. Grábate esto. Todo lo que comienza con altar termina con bendición. El altar consagra lo que está por venir. El altar limpia lo que ya pasó. Y el altar marca el rumbo de lo que será en el futuro. Entonces, Noé entendió que no hay futuro sin adoración. No hay futuro. O sea, lo primero que se le ocurrió nada más salir, dice, tenemos todo el futuro por delante, una tierra nueva, pero sin adoración primero, no hay nada. Entonces, antes de proyectarse, me gusta porque Noé, antes de proyectarse hacia adelante, hacia el futuro, se postró hacia arriba. Y esa tiene que ser nuestra actitud. Siempre que quieras proyectarte hacia adelante, póstrate hacia arriba. Abraham, otro, el padre de la fe, ¿verdad? También fue un sacerdote antes de que hubiera templo. Donde quiera que iba, Abraham levantaba altares. Lo vemos continuamente. Cada altar que Abraham levantaba representaba un pacto, representaba una entrega, representaba una declaración, como diciendo, aquí también, en esto también gobierna Dios. Abraham no buscaba éxito, Abraham no estaba buscando fama, ni tampoco estaba buscando reconocimiento, ni éxito personal. Él estaba buscando la presencia de Dios, era un buscador de la presencia de Dios. Y por esa fidelidad, incluso reyes reconocieron en él que había una autoridad espiritual. El mismo faraón, cuando tiene ese incidente con su mujer, el mismo faraón entendió que Abraham no era un hombre común, sino que era un profeta de Dios. Pero antes de ser profeta, Abraham fue sacerdote. Antes de ser profeta, fue sacerdote. Y cuando se encontró con Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo, Abraham no discutió, no compitió con él, sino que se postró, lo honró y le dio los diezmos reconociendo que el sacerdocio era superior. Y Melquisedec, todos sabéis que es la figura de Cristo, nuestro sumo sacerdote. Jesús ministra desde el cielo sobre nuestras vidas y nos invita a entrar en ese mismo sacerdocio espiritual. Aleluya. Amén. Así que todos ellos, Abel, Noé, Abraham, entendieron algo que es trascendental y que en la iglesia necesitamos entender. La vida del cristiano comienza en el altar, no en una posición de servicio. Nuestra vida como cristianos comienza en el altar, no en una posición donde yo sirvo. Antes de cantar, hay que rendirse. Antes de servir en cualquier área de la iglesia, hay que ser un adorador. Antes de ministrar a nadie, hay que postrarse delante de la presencia de Dios. Porque el sacerdocio no es una actividad, es una identidad. Sacerdote no es lo que hago. Sacerdocio no es lo que hago. Sacerdote es lo que soy. Y Dios hoy día está buscando sacerdotes así. Está buscando sacerdotes, personas que vivan con el corazón en el altar y con su vida entregada completamente. No con el corazón o con su mirada en la plataforma o en ser vistos o en todas esas cosas. Ya sabéis que eso no es lo que agrada al Señor. O sea, no se trata de lo que hacemos delante de la gente, sino de lo que ofrecemos en secreto delante del Padre. Cuando el altar está encendido, el ministerio florece. Por el contrario, cuando el altar está apagado, todo lo demás se convierte en una rutina religiosa. Cuando vivimos con un altar apagado, y ahora entenderéis lo que es el altar mejor, pero cuando nuestro altar está encendido, el ministerio florece. Pero cuando nuestro altar está apagado, se convierte todo en una rutina religiosa. ¿Quién fue el mejor ejemplo? Jesús. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Dice Hebreos 4:14, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión, retengamos nuestra profesión.
Cristo, escúchame, porque Cristo no vino solamente a salvarnos del pecado. Él vino a restaurar nuestro sacerdocio. Ese sacerdocio que se perdió por el pecado. Entonces, Él nos reconcilió con el Padre, pero también nos vistió con vestiduras sacerdotales. Él no solo abrió el camino al lugar santísimo, sino que Él nos invitó a entrar junto con Él. Jesús no vino a establecer una religión, Él vino a establecer una relación, a volvernos a esa relación sacerdotal. Nos hizo parte de su sacerdocio eterno, un pueblo llamado no solamente a ser redimidos, sino a ser sacerdotes. Nos llamó al sacerdocio. Entonces, Cristo como sumo sacerdote, hemos leído ahí que traspasó los cielos. En el antiguo pacto, el sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año al lugar santísimo, pero Jesús dice que traspasó los cielos y se rasgó el velo cuando Él murió en la cruz del Calvario. Y no lo hizo, Él traspasó los cielos y ofreció ese sacrificio no con sangre de animales, como era la costumbre hasta ese momento, sino con su propia sangre. Y entró una vez y para siempre en el verdadero tabernáculo, el tabernáculo celestial. Aleluya. Entonces, Él no ministra en un templo, Jesús no ministra en un templo hecho por manos humanas, sino en un trono, el trono de la gracia, donde dice la palabra que Él está intercediendo por nosotros día y noche. Y gracias a esa obra perfecta de Jesús, ya no hay velo, como he dicho, ya no hay distancia, ya no hay separación. Él nos ha vuelto a la relación con el Padre. Ahora podemos entrar confiadamente ante la presencia del Padre, no como un espectador, sino como un sacerdote junto a Cristo. Aleluya. ¡Uf! Amén. Ahora, vestidos con el efod espiritual. Dice la Escritura que Cristo, en Apocalipsis 1:6, Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Esto significa que el sacerdocio no terminó en el Antiguo Testamento. Hay una doctrina que piensa que el sacerdocio terminó en el Antiguo Testamento. ¿Sabías eso? Fue transferido a nosotros, los hijos de Dios. Jesús nos dio acceso al lugar santísimo y nos vistió con un efod espiritual. Ese efod simboliza tres cosas. Número uno, simboliza servicio. El efod representaba el compromiso de servir en la casa de Dios. El que vestía el efod no podía vivir para sí mismo. Vivía para ministrar al Señor, para servir al Señor. Cuando tú sirves, cuando tú das tu tiempo, cuando tú das tu ofrenda, cuando tú das tu esfuerzo, cuando tu corazón lo entregas al reino de Dios, tú te estás vistiendo del efod. Estás diciendo, Señor, te sirvo con todo lo que soy. Eso es ponerse el efod. También, lo segundo, el efod simboliza la intercesión. Fíjate porque sobre el efod el sacerdote llevaba el pectoral, en el pectoral llevaba 12 piedras preciosas. Y esas 12 piedras representaban cada una de las tribus de Israel. Estaba representando delante de Dios a todo el pueblo con esas piedras. Eso me recuerda a mí que nuestro sacerdocio no es individualista. O sea, alguien que lleva el efod puesto no vive solo para sí mismo. No solamente ora por sí mismo, sino que ora por los otros. O sea, llevamos sus nombres en el corazón como piedras vivas delante del trono de Dios. Entonces, cada vez que tú estás orando por tu familia, cada vez que tú estás orando por tu iglesia, cada vez que tú estás orando por tus hermanos, cada vez que tú estás orando por tus vecinos, cada vez que tú estás orando por tus hijos, cada vez que tú estás orando por tu nación, por tu pueblo, estás ejerciendo tu sacerdocio, te estás colocando el efod. Y tercero, el efod representa adoración. El efod también representa adoración. El sacerdote no solamente trabaja en el templo, sino que ministraba, no solamente trabajaba, sino que ministraba la presencia de Dios. Entonces, adorar es entrar al lugar santísimo y declarar, Señor, tú eres lo más importante, solo tú eres digno, solo tú eres el que merece toda la adoración. Y eso tiene que seguir siendo igual hoy. Cuando tú te pones tu efod espiritual, estás diciendo, Señor, aquí estoy, yo te represento, yo te sirvo y yo te adoro. Amén. Entonces, el sacerdocio no es un uniforme, es una responsabilidad sagrada que tenemos nosotros los hijos de Dios. Y no se trata de una posición visible, se trata de una postura espiritual.
El que lleva el efod no está buscando gloria personal, sino que está buscando reflejar la gloria de aquel que lo ha llamado a la salvación. Entonces Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, nos invita a vivir como Él, a que vivamos como Él. ¿Cómo? Sirviendo en humildad, intercediendo con pasión, adorando con entrega al Señor. Iglesia, si el sacerdocio comenzó antes del sacerdocio, como hemos visto con Abel, con Noé y con Abraham, ahora en Cristo el sacerdocio se ha perfeccionado. O sea, lo que antes era una sombra, ahora es una realidad gloriosa. Cada vez que yo sirvo al Señor, cada vez que yo intercedo, cada vez que yo adoro, estoy manifestando a Cristo en mí. Jesús es el modelo, el mediador, la meta de nuestro sacerdocio. ¿Amén? Ahora quiero que veamos dos ejemplos que me bendicen mucho y espero que a ti también. Samuel fue un profeta con efod y David fue un rey con efod. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel 2:18, y el joven Samuel ministraba delante del Señor vestido de un efod de lino. Aquí encontramos una imagen que para mí es poderosa. Un niño en un tiempo de crisis espiritual, porque sabéis cómo estaba la casa de Elí, el sumo sacerdote, ¿verdad? Con sus hijos. Estaban corrompidos. Pero aquí había un jovencito sirviendo con un corazón de sacerdote. Samuel aún no era profeta, no había oído todavía la voz que lo iba a llamar por su nombre, pero ya ministraba delante del Señor. Antes de tener un mensaje para los hombres, Samuel ya tenía comunión con Dios. Antes de ser profeta, fue sacerdote. Antes de hablar en nombre de Dios, sabía estar en la presencia de Dios. Samuel era apenas un niño, pero ya llevaba su efod de lino. El efod no era un adorno, era un símbolo de entrega. Mientras que los hijos de Elí, Ofni y Finés, profanaban el sacerdocio, Samuel lo honraba con pureza y con santidad. No tenía experiencia Samuel, pero tenía devoción. No tenía posición, pero honraba la presencia de Dios. Y Dios prefirió la adoración sencilla de un niño antes que los rituales de los sacerdotes que estaban corruptos. Por eso él escuchó finalmente lo que Dios le decía cuando lo llamó Samuel, Samuel. ¿Dónde estaba Samuel cuando Dios lo llamó? Estaba cerca del altar. Así que Dios sigue llamando a los que se mantienen cerca del altar. Sin altar no hay llamamiento. Los oídos que oyen la voz de Dios son los que aprenden primero a ministrarle a Dios, a tener una relación con Dios. Samuel creció y después llegó a ser profeta y llegó a ser un juez y también fue un consejero de reyes, pero nunca dejó de ser sacerdote. Lo primero que fue sacerdote. Luego se convirtió en el profeta más importante, quizá uno de los más importantes de la historia. Se convirtió en un juez de la nación de Israel y en un consejero de reyes, de Saúl y de David. Pero nunca dejó de ser sacerdote. ¿Qué me dice de David, el otro ejemplo? El rey que adoraba con efod. Ahí lo vemos, ¿verdad? Danzando con su efod, trayendo el arca, ¿verdad? A Jerusalén. Y la Biblia dice que cuando el arca fue traída a Jerusalén, David dice que iba danzando con todas sus fuerzas delante del Señor, vestido con un efod de lino, el más sencillo. Todo un rey vestido de lino. O sea, qué imagen más poderosa. O sea, el rey no estaba vestido con su corona ni con su traje de rey, sino de sacerdote. No se presentó con una autoridad diciendo, yo traigo el arca aquí, yo soy el rey, con una autoridad política. Se presentó como un adorador. David entendió que el reino más alto es la adoración. Mientras que, ¿qué hizo su esposa Mical? Despreciarlo. Desde la ventana dice que lo estaba mirando y lo despreciaba y se reía de él. Pero Dios desde el cielo lo miraba y decía, ese es un hombre conforme a mi corazón. Ese es un hombre conforme a mi corazón. O sea, David no temía perder su dignidad ante los ojos de los hombres, porque su identidad no estaba en su título de rey. Su identidad estaba en su altar personal con Dios. David sabía que antes de gobernar un pueblo debía honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, el efod es más que una prenda.
Como he dicho antes, es una postura espiritual. Samuel y David nos enseñan una verdad profunda. Los mantos son para ministrar a los hombres, pero el efod es para ministrar a Dios. Podemos tener muchos mantos en la tierra. Hay gente que se pelea. Yo soy apóstol, pastor. Algunos quieren ser hasta los 5. Yo tengo los 5 ministerios. Una vez me dijo uno, digo, guau, tío, profeta, evangelista, pastor, maestro, apóstol, querubín. Y podemos tener todos esos mantos. Incluso estar llenos de dones de palabra de ciencia, palabra de conocimiento, interpretación de lengua. Puedes tener todos los dones que quieras espirituales. Oye, escúchame, y son todos muy valiosos. Porque Dios nos llama a servir aquí. Y son cosas que tenemos que tener, honrar y respetar. Pero el efod, hermanos, el efod representa nuestro altar personal. El efod representa mi altar personal. O sea, el efod representa mi vida de intimidad, de búsqueda de Dios, de adoración, de oración, de quebranto, de intimidad con Él. O sea, con los mantos tocamos a la gente, pero con el efod tocamos el corazón de Dios. Y escucha, como he dicho antes, los mantos van a pasar. Los ministerios van a cesar. Los dones espirituales van a cesar, pero el efod lo vamos a llevar por la eternidad. Porque en el cielo no va a haber púlpito. No va a haber micrófono, no va a haber. Ni tampoco va a haber plataformas. Solamente va a haber adoradores delante del trono de Dios. Escucha, y el que no aprenda a adorar aquí abajo, no va a saber hacerlo ahí arriba. Por eso el Señor está levantando una generación de Samueles y de David. Niños, jóvenes, hombres, mujeres, ancianos, que no quieren vivir con titulitis, sino que quieren vivir en la presencia de Dios. Que no buscan una posición, sino que buscan comunión con el Padre. Que saben danzar con el efod y escuchar hablar al Maestro. Aleluya. Amén. Samuel nos enseña a servir con pureza, incluso cuando somos jóvenes. Escucha bien esto, porque te he puesto 2 ejemplos poderosos. Samuel nos enseña a servir a Dios con pureza, incluso siendo un joven e inexperto. David nos enseña a adorar con libertad, incluso cuando somos reyes o somos ya reconocidos dentro de la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque, ¿sabes? Me gusta porque David dice que se despojó de su posición, y a veces los que llevamos años caminando al Señor y estamos en puestos de autoridad, tenemos que despojarnos de toda esa tontería, porque yo he visto pastores que ni siquiera adoran con el pueblo, que llegan y se quedan en la cafetería tomando un café cuando la gente está adorando. Y entonces entran ellos como si ellos no necesitaran adorar. Y se ponen ahí, y comparten la palabra y se van. Que luego he visto también algunos que cantan y terminan de cantar y se van y no se quedan a la palabra, que eso es otra. Entonces, Samuel me enseña que yo ya desde joven, escúchame, tú ya puedes servirle a Dios con pureza. Incluso siendo inexperto, pero tener un corazón de sacerdote ya desde tu juventud. Pero David me recuerda que aún siendo rey, aún estando en autoridad, tenemos que seguir adorando al Señor con libertad, danzando. No, es que claro, yo ya soy el pastor, no puedo danzar, no puedo moverme, no puedo que todo el mundo me vea aquí como si tuviera un palo de escoba metido así por la espalda para arriba, ¿no? No, ¿por dónde creéis que iba a decir? Por la espalda, hombre, por la espalda. Pero tanto Samuel como David nos recuerdan que el secreto está en el efod. El efod de lino, lo que representa mi intimidad con Dios, mi conexión con Dios, mi vida de intimidad, mi altar personal, mi búsqueda de Dios, mi adoración personal, que mi altar siempre tenga leña, que mi altar siempre esté encendido. El que lleva puesto el efod no está buscando nada, no está buscando ser visto, está buscando que Dios sea glorificado. Y cuando un creyente vive así, el cielo se abre sobre su vida. Este es nuestro reto, hermanos, si queremos tener cielos abiertos. Ahora, he titulado esto
el efod menospreciado hoy, o el efod menospreciado. Y vivimos en una generación dentro de la iglesia donde el Señor está levantando gente así como he dicho, ¿no? Él está restaurando el sacerdocio, pero lamentablemente muchas veces en muchos lugares se ha perdido el sentido del efod. Como hemos leído en los tiempos bíblicos, el efod era el símbolo de servicio, intercesión, adoración, pero hoy muchos han reemplazado el efod por títulos, por posiciones, por reconocimiento o plataforma dentro de la iglesia. Hay una epidemia espiritual que hay unos virus. ¿Sabéis que la inflamación siempre termina en itis, no? Y hay apostolitis, profetitis, misteriolitis, no sé cómo llamarlo, mucho título, mucha visibilidad, mucho aquí estoy yo, pero hay pocos efod puestos. Hay muchos corriendo tras mantos, pero son menos los que corren tras el efod. Son menos los que corren hacia el altar. Estamos en una vorágine donde todo va muy rápido y no hay poco tiempo para ponerse el efod. Muchos buscan micrófono, muchos buscan plataforma, púlpito, pero son pocos los que buscan ponerse de rodillas, doblar la rodilla. Hay muchos que quieren ministrar a los hombres, pero pocos quieren ministrar al Dios de los hombres. Entonces, el peligro es tener manto sin efod. Eso es un peligro. Hay quienes aman el reconocimiento del manto, pero no quieren pagar el precio de la comunión. Quieren los aplausos de la gente antes que la aprobación de Dios. Pero en la iglesia, un manto sin efod no tiene peso espiritual. Un manto sin efod es como fuegos artificiales. Puede ser que tú tengas un título, puede ser que tengas una posición, puede ser que tengas un ministerio visible, pero si no hay altar, no va a haber autoridad. Si no hay presencia, no hay poder. Si no hay efod, el manto se convierte en un adorno. Y Dios no unge al que busca una posición, Dios unge al que busca su rostro. Dios no está buscando grandes celebridades espirituales, ni grandes hombres superdotados. Él está buscando siervos que tengan un corazón encendido para Él. El apóstol Pablo lo dijo con claridad en Gálatas 1:10 y dice: ¿busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios? Porque el verdadero ministro no busca ser admirado, busca adorar. No busca que lo sirvan, busca servir. No busca reconocimiento, busca la presencia de Dios. Amén. Entonces el llamado es fácil. Tenemos que volver al altar. Dios está hablando hoy con una voz clara a nosotros como iglesia. Nos está diciendo: quiero que volváis al altar. Pero no solamente a este altar, que está bien ya pagar el precio, y estoy muy contento porque veo que la iglesia se está despertando. Y esto era impensable hace quizá un año, ¿verdad? Que tengamos un miércoles así. Dios quiera que esto sea una epidemia de verdad. Amén. Que se contagie. Pero Él nos está diciendo: quiero que volváis al altar, pero al altar personal también. Que vuelvas a vestirte tu efod delante de mí. Porque el efod representa una generación dentro de la iglesia que adora antes de ser admirada, que sirve antes de ser servida, que busca la presencia de Dios antes de buscar cualquier reconocimiento, cualquier posición. El efod es una vestidura de intimidad, de entrega y de comunión con el Padre. Y Dios está buscando hombres y mujeres que vuelvan a vestirse el efod. Y no es que los mantos sean malos. No me malinterpreten, los mantos son buenos, son necesarios, son imprescindibles, están ahí en Efesios. O sea, Dios ha dado esos mantos.
Y Él sigue levantando apóstoles, Él va a seguir levantando pastores. Espero que de aquí salgan pastores, que salgan profetas, que salgan evangelistas, que salgan maestros, que salgan líderes, que impacten esta tierra, aleluya. Y que sean como flechas que podamos lanzar a toda España. Y que de aquí salgan jóvenes, escuchadme, que Dios os use poderosamente con mantos de todo tipo y con dones espirituales. Pero el problema es cuando queremos el manto sin altar. Y en el altar hay muerte. El altar representa muerte. Para que tu manto, tu llamado, tus dones espirituales se sostengan, tienes que morir. Porque queremos manto, pero no queremos morir. Queremos el manto sin altar. Queremos el llamado sin un carácter formado. Queremos tener un ministerio sin tener intimidad con el Dios de los ministerios. Entonces, hay una pregunta que tenemos que hacernos en nuestro corazón. ¿Tenemos puesto nuestro efod? ¿O lo hemos dejado en el armario mientras estamos persiguiendo otras cosas? ¿Cómo está nuestro altar personal? ¿Dónde han quedado quizás esas madrugadas de oración? Yo recuerdo, y hablo por mí mismo, pero yo estoy experimentando ahora una cosa, que el Señor, que está mi mujer de testigo, que el Señor me despierta de repente en las madrugadas, como lo hacía hace años. ¿Sabes por qué? Porque yo te confieso que ha habido tiempos donde el Señor me seguía despertando, pero yo me daba la vuelta a la cama. Pero ahora estoy como Samuel. Cuando Dios empezó a llamarlo y me levanto, digo, Señor, ¿qué quieres? Aquí está tu siervo. Que podamos recuperar ese tiempo, esas lágrimas en la presencia de Dios, esas canciones que cantaba sin micrófono y sin reel. Tu servicio sin aplauso. Entonces, no podemos ministrar al pueblo si no hemos ministrado primero al Señor. ¿Me entiende lo que digo, verdad? El ministerio verdadero nace de la intimidad. No nace de ser visto, de la visibilidad. Entonces, si perdemos el efod, perdemos la esencia. Porque antes de ser siervos de la iglesia, somos sacerdotes del Dios Altísimo. El Espíritu Santo nos está llamando a una reforma silenciosa, no de una estructura, sino de nuestro corazón. Una generación nueva que entienda que la grandeza no se mide por la visibilidad, sino por la profundidad de nuestra relación con Dios. Abel adoró sin templo. Abel no estaba buscando ser visto por nadie. Noé levantó un altar antes de construir nada. Lo primero que hizo fue construir un altar. Abraham ofreció lo más preciado, su hijo, el hijo de la promesa. Samuel ministró siendo un niño. David danzó con el efod puesto siendo un rey. Y Jesús nuestro sumo sacerdote, nos abrió el camino para vivir en una adoración constante. Esa es la esencia del sacerdocio eterno. Solo los que prefieren la presencia antes que la plataforma son los sacerdotes. Amén. David entendió esto. Por eso lo vemos en 1 Samuel 30. ¿Os acordáis de ese episodio cuando el ejército enemigo, ellos fueron a lidiar una batalla a la que no habían sido llamados y raptaron a las mujeres, a sus hijos, ¿verdad? ¿Y qué hizo David en ese momento cuando todo el pueblo estaba llorando y querían linchar a David? ¿Qué dijo? Traedme el efod. Él no pidió, dadme la espada, venid, mi ejército. No, él dijo, el efod. ¿Por qué? Porque el efod en tu vida representa consulta a Dios, representa dirección, representa comunión con Dios. Y cuando David se vistió el efod, el Señor le habló y le dio la estrategia y le dio la victoria y la restauración. ¿Por qué? Porque lograron conquistar al enemigo y lograron rescatar a sus mujeres y a sus hijos. Entonces, cuando tú te vistes el efod, Dios te habla. Cuando nos ponemos el efod, el cielo de repente se abre. El efod te posiciona no delante de los hombres, te posiciona delante de Dios. Amén. Ponte de pie. Todos los mantos, apóstol, profeta, pastor, maestro, evangelista, los dones espirituales,
Todos son útiles aquí, pero son temporales. El efod, en cambio, es eterno. Cuando lleguemos al cielo ya no va a haber necesidad ni de predicar, no me va a tener que aguantar a mí, ni tampoco de profetizar, no vas a tener que aguantar profecías, algunas de Satanás también, que de esas también hay, ni tampoco vas a tener que evangelizar a nadie, van a estar todos convertidos. Todo eso habrá cumplido su propósito aquí. Pero lo que sí vamos a hacer es que vamos a seguir adorando por la eternidad. Vamos a seguir ministrando al Cordero. Aleluya. Seguiremos vestidos de sacerdotes por la eternidad con nuestro efod. Y el efod es la vestidura que nunca te vas a quitar. Y el que vive con efod aquí va a adorar con efod allí, en el cielo. El que honra el efod en la tierra será contado entre los que ministrarán al Cordero por la eternidad. Amén. Entonces, ¿son importantes los mantos? Sí, lo son, muy importantes para la labor que tenemos que desarrollar aquí en la tierra. Por eso, mantos sí, pero con el efod siempre ceñido debajo. O sea, ¿qué quiero decir? ¿Alguno de vosotros sale sin ropa interior? Hoy día algunos, ¿no? Es cómodo, dice el Ne. No, o sea, el efod. Tú puedes llevar tu manto de pastor, pero el efod tiene que ir siempre debajo. Ningún manto se sostiene sin efod. ¿Amén? Amén. Así que vamos a orar. Iglesia, hoy el Espíritu Santo nos está hablando, volver a poneros el efod. Volver al altar personal. Volver a vuestro sacerdocio. Con los mantos ministramos a los hombres y está bien, pero con el efod ministramos el corazón de Dios. Y no se trata de dejar los ministerios, se trata de restaurar el orden. Primero el efod, después el manto. Primero la adoración, después el servicio. Primero mi comunión con Dios, después la función que desarrollo en la iglesia. Hoy es tiempo de restaurar ese efod menospreciado. Vamos a orar, Padre. Señor, hoy venimos ante ti, Señor, reconociendo que muchas veces hemos puesto mucho empeño en cuidar nuestro manto. Y no está mal, pero no podemos descuidar nuestra intimidad contigo, nuestra relación personal, nuestro altar. No podemos descuidar el efod, Señor. Hoy queremos ceñirnos el efod, Señor. Hemos ministrado a los hombres, Señor, pero quizá no te hemos ministrado a ti y eso nos ha desgastado muchas veces en nuestro servicio. Porque cuando no llevamos el efod, el manto, Señor, se desajusta y sufrimos, Señor, y nos desgastamos porque no tenemos comunión contigo, Señor. Por eso hoy queremos ceñirnos, queremos volver al altar personal, Señor, volver a esa intimidad, volver a vestirnos el efod, a ser sacerdotes que adoran, que interceden, que sirven con amor, Señor, conectados a ti, Padre. Haznos como Samuel, Padre, que siendo profeta nunca dejó de ser sacerdote. Haznos como David, Señor, que en medio de una crisis pidió el efod, que fue rey, pero nunca dejó de ser sacerdote, Señor. Haznos una iglesia de efod, una iglesia que ministra tu corazón antes de ministrar al mundo, que te sirve a ti, Señor, en adoración antes de hacer cualquier función, Señor. Porque cuando lleguemos a tu presencia, Padre, allí no va a haber, como hemos dicho, ni púlpito ni micrófonos, solamente habrá un trono y el Cordero. Y allí estaremos nosotros con el efod eterno, adorándote por los siglos de los siglos. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Sí, Señor.